Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Te espero en el río. Parece una cita, ¿verdad? Sí, en realidad es una cita. Es una cita de Dios con una mujer que no sabe que Dios la espera en el río y allí va a tener un encuentro personal con ella. Así que esta historia es sobre una mujer llamada Lidia, que va a tener un encuentro personal con Jesucristo y de esta manera su vida cambiará para siempre. Y podemos comenzar a desarrollar esta historia. ¿Cómo comienza todo? El apóstol Pablo y sus colaboradores inician el segundo viaje misionero. El primer viaje misionero lo hicieron a la zona de Asia Menor. Estuvieron recorriendo todas las ciudades de allí, las más importantes en el primer viaje. Pero ahora realizan el segundo viaje misionero y llegan hasta el límite de las costas de Asia y están en un lugar llamado Troas. Y de allí ellos, por orden de Dios, tienen que ir a predicar el Evangelio de Jesucristo a Europa, para lo cual tendrán que atravesar todo el mar Egeo para llegar a Europa. Y así hacen, salen de Troas, Pablo, apóstol, y sus colaboradores para llevar el Evangelio a Europa. Y de esta manera ingresa allí el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Así que salen de Troas, allí en Asia, cruzan todo el mar Egeo, atravesando islas, y luego llegan a una primera ciudad llamada Filipos. Y vamos a ver entonces esto en la Escritura. Dice allí Hechos capítulo 16, versículos 11 y 12. Si tenés una Biblia me podés acompañar y si no podés leerlo en la pantalla. Dice Hechos 16, 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, que es una isla, y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. El escritor, que es Lucas, el doctor, que es acompañante de Pablo y su equipo, él escribe que llegan allí a esta ciudad, esta primera ciudad llamada Filipos, y él aclara, dice, es una colonia. ¿Qué quiere decir que es una colonia? Que es un asentamiento romano, una colonia romana, que es como si uno viviese en la misma Roma, pero en otro lugar. A eso se le llamaba colonia romana. Así que se regían por las leyes romanas, eran gobernados por los romanos, y allí la cultura era mayormente romana, aunque había judíos. Así que, dice Pablo y su equipo, llegan a esta primera ciudad de Filipos. Y allí van a tener un recorrido, como hace uno cuando llega a una ciudad y empieza a recorrer. Seguramente ellos, que tenían por costumbre ir primero a las sinagogas, donde allí hacían su primera predicación a los judíos, y entonces buscaron seguramente en la ciudad, dentro de la ciudad, una sinagoga, pero no encontraron, porque para que hubiese una sinagoga, por lo menos el mínimo para armar una sinagoga tenían que ser 10 varones, y se ve que allí no había sinagoga. Así que ellos seguramente averiguaron dónde se reunía la gente, si no tenían un templo, un lugar donde reunirse. Entonces allí seguramente les informaron que fuera de la ciudad había un río y allí se juntaban a cierta hora para orar, para buscar a Dios. Y esto es lo que pasa con este grupo que está allí, un grupo de mujeres, y dice que Pablo y su equipo salen de la ciudad y van a ese lugar. Dice allí Hechos 16, versículo 13. Dice, y un día de reposo, es decir, un sábado, salimos fuera de la puerta, es decir, afuera de la ciudad, quiere decir, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían
reunido. Allí el apóstol sale fuera de la ciudad, va rumbo a un río y a mí me hace recordar mucho el río, porque el río tiene algo que es maravilloso, la naturaleza, la forma de moverse del río, el canto del río, el ruido que hace con las piedras o las mismas cascadas que se van formando, las olas, es todo una música especial que Dios ha creado para que las personas puedan hallar un remanso, un descanso, y esa relajación que provoca el río hace que las personas se tranquilicen, puedan hallar un momento de paz. Qué buen lugar para ir a orar, para ir a encontrarse con Dios. Y dice que allí llega el apóstol Pablo a ese lugar y haya unas mujeres que estaban allí y bueno, se juntan allí en ese lugar, se sientan para intentar predicar. Pero qué lindo es esto del río, qué lindo es cuando uno sale de vacaciones y va a un río y escucha todo esto que te relaté. Pero también la Biblia lo relata porque Dios lo creó así, Dios lo hizo así para que nosotros lo disfrutemos. Dice el Salmo 93, versículo 3. Dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Es decir, que allí el río canta, dice, alzan su sonido, se siente ese maravilloso y placentero momento de paz, de allí de solaz junto a las riberas del río. Es hermoso. Y también pueden juntarse, como en el caso de Israel, que cuando fue llevado cautivo por causa de la desobediencia a Dios, de haber dejado a Dios, Dios permitió que Babilonia, este imperio babilónico, lo llevara cautivo y estuvieran allí en ese lugar extraño, lejos de su tierra, lejos de su ciudad, lejos de sus ríos, lejos de esas melodías que ellos cantaban, porque los judíos eran de cantar muchas alabanzas a Dios con instrumentos musicales. Así que ya estaban allí cautivos y se iban al río, pero no iban justamente a cantar ni a disfrutar del río, sino que iban allí a llorar. Y dice que la Biblia enseña que ellos estaban tan tristes que ni siquiera podían tocar los instrumentos, que llegaban al río y colgaban sus instrumentos musicales en las plantas. Y dice que los oriundos de Babilonia, los que estaban allí, que sabían que estos israelitas eran de cantar hermosas melodías, le pedían que cantaran. Pero ellos le decían, ¿cómo vamos a cantar? Estamos prisioneros aquí, nuestra tierra está tan lejos y añoramos estar allí. Allí cantaríamos, pero aquí no lo podemos hacer. Y estaban junto al río, llorando esa tristeza, esa angustia de la tierra lejana. Dice el Salmo 137, versículo 1 al 4, que relata esto que estamos hablando. Dice Salmo 137 a partir del versículo 1 hasta el 4, dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y ellos les respondían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar? Así que ellos se juntaban al río para llorar. Pero no es el caso que estamos contando de la historia de esta mujer llamada Lidia, con un grupo de mujeres que se reunían allí junto al río y a su vez, como en todo río así o lugar donde hay mucha gente, siempre hay puestos de venta y este era también un caso similar. Esta mujer Lidia tenía un puesto de venta que era ella vendía ropa hecha con telas con púrpura, o sea que eran telas muy costosas, o sea que Lidia era una persona muy de clase alta por el tipo de venta que tenía ese puesto junto al río. Pero cuando era la hora de la oración, ella seguramente cerraba el puesto y se iba allí a buscar a Dios, y allí estaba Lidia. Dice Hechos 16, versículo 14, te recuerdo, el apóstol Pablo sale de la ciudad, llega al río donde están unas mujeres sentadas
y están orando y allí ellos se sientan y van a predicar el Evangelio. Qué hermoso momento junto al río. Y dice Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué hermoso momento. Esta mujer dice que estaba allí orando y que ella adoraba a Dios. Ahora ella no conocía a Dios, porque ella lo que hacía era un acto religioso, como muchos religiosos que oran, que adoran, pero todavía no han tenido una experiencia personal con Jesucristo. Por lo tanto, no pueden llegar a Dios de la forma que lo haría un creyente, alguien que ha entregado su vida a Jesucristo. Así que estas mujeres estaban allí orando, adorando, eran devotas, eran muy religiosas, pero allí no tenían contacto con el Dios al cual creían que adoraban o aquel Dios al cual le hablaban, porque no tenían una relación personal con este Dios. Pero allí Dios las está esperando en el río, y en ese río van a tener un encuentro personal con Jesucristo, sobre todo Lidia que dice que estaba oyendo. Una cosa es oír y otra cosa es oír y que eso que oímos baje al corazón. Y una vez que baja al corazón produce un cambio, un impacto en el corazón. Y eso es lo que hace la transformación de la vida. Porque oír solamente entra por un oído y sale por el otro, no tiene sentido más que oír. Pero cuando eso que oímos llega al corazón, provoca algo que provoca un impacto en el ser y hace que luego ese ser se manifieste. Así que allí estaba Lidia, dice que Dios abrió su corazón para que lo que ella estaba oyendo, eso que oía, bajara a su corazón y eso provocara en su sensibilidad, tocara las fibras más íntimas y entonces ella pudiese aceptar y recibir ese mensaje. Te aclaré que era una colonia romana, Lucas por supuesto lo aclara. Entonces te recuerdo que ¿qué podía estar predicando Pablo? Bueno, a los romanos les escribió una carta y les habló cosas como las que estamos hablando. Por eso es importante en esta predicación recordar lo que Pablo dice a los romanos, porque esta era una colonia romana y seguramente Pablo así predicaba. Dice Pablo allí en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Y qué predicaba Pablo? La palabra de Dios, predicaba el mensaje. Por eso dice que cuando Lidia estaba escuchando, dice que oyó, y eso incrementó su fe. Y esa fe hizo que eso que oyó llegara hasta su corazón. Qué bueno es que cuando la palabra de Dios que oímos llega al corazón. Y ese es el mensaje que hará un cambio profundo en la vida y nos llevará a tomar decisiones. Dice allí 1 Corintios, Pablo le escribe a los Corintios, dice 1 Corintios 2:9, dice, antes bien, dice como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y allí estaba esa manifestación. Dice que lo que Dios ha preparado para aquellos que tienen la mente y el corazón dispuesta es algo que ellos no pueden percibir si Dios no lo hace bajar al corazón. Así que Lidia está oyendo la palabra, esa palabra está llegando a su corazón, esas cosas que nunca oyó, que nunca vio y ahora están bajando a su corazón. Qué momento maravilloso el que está viviendo Lidia. Y ella lo que no entiende es que Dios mismo está allí y ella va a tener un encuentro en el río. Por eso el mensaje se llama Te espero en el río. Ahora podemos pensar cuál era la palabra que a ella llegó a su corazón, porque Pablo le escribía a los romanos del impacto que hace la palabra cuando es oída, cuando el oír la palabra provoca fe, esa fe hace que la palabra llegue al corazón y que provoque cambios y que provoque reacciones. Entonces Pablo dice allí en Romanos 10:8, dice, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice Pablo, así que la Escritura habla, y la escritura al ser oída provoca esa fe que hace que esa palabra oída uno pueda prestarle atención y uno quiera apropiársela, entonces la hace llegar al corazón. ¿Y cuál es la palabra que Lidia estaba escuchando y que Pablo estaba predicando? Y que ella estaba tan atenta, porque Dios había abierto su corazón, así que lo que oía aumentaba su fe, esa fe hacía que la palabra llegara al corazón, ese corazón estaba sensible y ahora está dispuesta a escuchar lo que Pablo dice. ¿Y qué va a decir Pablo? Pablo va a decir esto, Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, ¿ves? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lidia por primera vez escucha un mensaje de parte de Dios. Ahora es la voz de Dios que ha provocado una fe, que ella puede entender que esa es la voz de Dios. Eso que ojo no vio ni oído yo está bajando a su corazón. Y ahora entiende que ella tiene que reconocer a Jesucristo como Señor, porque su boca tiene que confesar lo que haya en su corazón. No puede confesar lo que no ha entrado al corazón. Pero ahora ese mensaje dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, Jesús es Dios, es entregarle la vida a Dios, es entregarle la vida a este ser maravilloso que vino a morir. Por eso dice que si tú creyeres que Dios le levantó de los muertos, para lo cual primero tuvo que morir. ¿Y por qué tuvo que morir? Por nuestros pecados. Así que había que reconocer en toda esta confesión que Cristo había venido a morir por nosotros, que a causa de nuestros pecados estamos separados de Dios y que no le podemos conocer. Pero ahora el corazón está entendiendo que Jesucristo es el Señor. Aquel tal vez que ella adoraba, tal vez que ella hablaba y hacían oraciones sin saber a dónde llegarían esas oraciones. Ahora ya no será religión, ahora será relación, porque ese corazón se va a manifestar, porque va a haber un cambio. Y es así como la palabra va tocando la mente y el corazón. Por eso Pablo dice, en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que la persona tiene que oír, eso tiene que bajar a un corazón, para lo cual tiene que estar abierto, sensible a la voz de Dios, y cuando eso ocurre, esa palabra que llega provoca un cambio en la vida, y entonces ese cambio lo va a expresar a través de la boca. Por eso es necesario confesar a Jesucristo como Señor, como Salvador, que Él vino a morir por nosotros y entregarle nuestra vida. Entonces allí ella está recibiendo todo este contacto de parte de Dios, y eso va a ser un cambio profundo en su vida. Por eso allí está ella, y dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Quiere decir que cuando la persona escucha, por la fe se incrementa esa fe, esa palabra llega al corazón sensible, y dice que ese corazón manifiesta confesar a Jesús, entregarle su vida. Dice que Jesús no lo echará, no lo despreciará, al contrario, dice no saldrá avergonzado, sino que va a ser aceptado. Y qué bueno es venir a Jesús y Él tiene esos brazos abiertos, como en este caso Lidia está entendiendo que está teniendo una cita con Dios. Te espero en el río. Allí está Lidia junto al Señor y está abriéndole su corazón. Y ella está entregando su vida. Y ella le entregó su vida a Jesucristo. Y cuando uno entrega su vida a Jesucristo, es no solo una confesión de fe, sino que tiene que haber un cambio en la vida. Si la persona recibe a Cristo por una oración, pero esa oración no llegó al corazón, ese mensaje no había llegado al corazón, esa oración es vana, porque no va a haber ni un cambio. Si la persona sigue siendo la misma persona y no hubo un cambio en ella, por más que haga la oración de fe, será solo palabra, como ha hecho toda la vida. Pero ahora Lidia va a manifestar que realmente recibió a Jesús en su corazón. Y esto lo va a hacer una manifestación externa. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Bueno, primero le va a pedir a Pablo que ella quiere ser bautizada, que ella quiere confesar
que ha cambiado su vida, que se le ha entregado su vida a Jesucristo, que ha sido salva, lo quiere manifestar públicamente. Y allí en el río ella seguramente pidió que frente a todos los que estaban allí fuera bautizada. Y daba testimonio público de lo que ya había pasado en su corazón, que le había entregado su vida a Jesucristo. Y entonces allí está Lidia y siendo bautizada. Y no solo eso, sino que Lidia le pide a Pablo que vaya a su casa y le predique a su familia. Y no solo eso, sino que Lidia le dice, ahora quiero que esta casa sea abierta. Y abre la casa para que los apóstoles, los que vengan en nombre del Señor puedan predicar. Y tal vez allí se forma la primera iglesia, que no había antes cuando Pablo llegó, un lugar donde congregarse y donde los creyentes, los convertidos, no personas comunes, sino los convertidos, puedan tener un lugar donde hablar realmente a este Dios que estaban conociendo. Dice las evidencias de que ella aceptó a Cristo, dice Hechos 16:15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, dice Lidia, entrad en mi casa y posad, dice, y nos obligó a quedarnos. Todas estas cosas son manifestaciones prácticas de algo que ha pasado ya dentro del corazón. Es decir, que la persona que ha recibido a Jesucristo no será jamás la misma. No volverá a ser la misma de antes. Tiene que haber cambios que se noten a la vista de los que nos conocen, y si no hay un cambio, si no hay una manifestación que se pueda hacer visible, palpable, esa persona no recibió a Cristo. Hizo una oración, le gustó el mensaje, pero no se convirtió. Miren todo lo que pasó en la vida de Lidia. Fue bautizada, su familia fue convertida, su casa fue abierta, y seguramente esta fue la primera iglesia de Cristo en Filipos. Qué hermoso este encuentro que Lidia tuvo en el río. Y tal vez este mismo encuentro es que el que Dios espera tener contigo. Sabes que hay personas que están secas espiritualmente, están sedientas y no tienen un río de vida que corra por sus almas. Hay personas que están en la soledad total, aunque estén rodeadas de gente. Hay soledad en su corazón, hay sequedad de vida espiritual, no hay vida espiritual y hay mucha soledad y tristeza. Bueno, es el momento de escuchar el mensaje de Dios, es el oír, el abrir el corazón, apropiar el mensaje. Mirá qué lindo lo que Dios dice para aquellas personas que como Lidia, aunque estaba junto al río, tenía una vida seca espiritual. Y aunque estaba junto al río, tenía una vida sedienta, estaba sedienta de Dios. Dice Isaías 43, versículo 19. Isaías 43, 19. Dice Dios, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere abrir un camino en tu vida, quiere abrir ese camino para que tengas ese encuentro personal con Jesucristo y Dios pase a formar parte de tu vida. Y Dios quiere que no seas más una persona sola, sino que a partir de abrir tu corazón, de confesar con tu boca a Jesús, de dejarlo entrar en tu vida, ya nunca más estarás sola o solo, y ya nunca más tu vida será una vida seca, una vida sin Dios, sino será una vida con Dios, como lo fue la vida de Lidia, cuando junto al río se encontró con Jesucristo. Hoy Jesucristo te habla y Él te dice que Él tiene ese agua de vida que puede calmar tu sed y que puede sacarte de esa soledad. ¿Quieres beber del agua de la vida? Bueno, Jesucristo te va a explicar ahora cómo hacerlo, porque Él te lo está ofreciendo gratuitamente. Dice Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva, como dice la Escritura. Viste que Pablo decía, ¿y qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, le decía Pablo a los romanos, y también te lo dice a ti. Por lo tanto, es el momento de beber del agua de la vida. Pero tiene que haber llegado esta palabra, este llamado, esta invitación de Jesucristo. Tiene que llegar a tu mente, oída como fue oída recién. Dice, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed de Dios? ¿Dios no forma parte de tu vida? Si Jesucristo no es parte de tu vida, Dios no forma parte de tu vida. Bueno, Jesucristo te está invitando a recibir el agua de vida, a recibir la vida eterna, a recibir a Jesucristo en tu vida, a confesarlo como Señor, como Salvador, a pedirle perdón por tus pecados y a decirle a Jesús, Jesús, tú que moriste en la cruz por mí, sálvame. Pídele a Jesús que te salve y Él te dará ese agua de vida gratuitamente y tendrás esa experiencia, como la tuvo Lidia, de conocer personalmente a Dios. Es la única forma. Y si no, seguirás como Lidia, que aunque estés junto al río, aunque estés orando, aunque estés adorando a Dios, aunque hagas lo que hagas en cuestiones religiosas, nunca conocerás a Dios, sino es a través de recibir a Jesucristo en tu vida, como lo predicó Pablo, como lo recibió Lidia y como tal vez tú en esta hora tendrías que recibirlo si quieres tener esta experiencia personal con Dios como la que tuvo Lidia. ¿Sabes una cosa? Cuando uno recibe a Jesucristo, dice que es como si ríos de agua de vida fluyeran por uno continuamente. Y esto es el Espíritu Santo, que se manifiesta como una fuente de agua de vida eterna. Esa es la relación con Jesucristo y la relación con Dios. Y ¿sabes una cosa? Cuando vayamos al cielo, la persona que ha, como Lidia, recibido a Cristo en su corazón y un día vaya al cielo, se va a encontrar con una ciudad celestial, maravillosa, hermosa, una ciudad gloriosa llamada la Nueva Jerusalén. Ahí vivirán todos los santos, todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor, como Salvador. ¿Y sabes qué hay en esa ciudad? Una de las maravillosas cosas que hay en esa ciudad es un río de agua de vida. Es un río de agua maravillosa. Seguirás escuchando el sonido de las aguas y eso te traerá paz, te traerá sanidad a tu corazón. Eso es lo que hay en el cielo, en la ciudad celestial. Dice el libro de las Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice así, después me mostró, el relator es Juan, que está recibiendo esa revelación, dice, después me mostró, dice Juan, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, hablando de la persona de Jesucristo. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad, para la sanidad de las naciones. Es decir, que ese agua de vida eterna que fluye eternamente también está en la ciudad celestial. Y alrededor de este río maravilloso hay vida, hay plantas maravillosas, hay un lugar de paz, de sosiego, de descanso, y ese lugar se comienza a disfrutar desde este mismo instante, como ahora Lidia lo estará viendo. Lidia ahora estará allí junto a ese río. Y nosotros estamos esperando llegar a ese río. Pero también podemos comenzar a experimentar lo que es ese río de agua de vida corriendo por nuestras vidas y dándonos esa saciedad en el alma, saciedad espiritual que solo Cristo te puede dar. Como Lidia tuvo ese encuentro personal, Dios es como si Dios le dijera, te espero Lidia en el río y allí vamos a tener un encuentro. Jesucristo hoy te está esperando para ofrecerte ese río, ese agua de vida. Pero tienes que, este mensaje, tienes que aplicarlo, que lo has oído, aplicarlo a tu corazón. Y con esa sensibilidad del corazón, abrazar la fe y recibir a Jesucristo en tu vida
para que Él sea tu Señor, confesarlo como Señor y Salvador y por la fe aceptarlo en tu vida para siempre y decirle: Jesús, sálvame. Jesús, quiero tener vida eterna, quiero tener una nueva relación con Dios y quiero que mi vida cambie para siempre a partir de confesarte como mi Señor y mi Salvador. Y el Señor en ese momento te dará todo lo que le dio a Lidia, con la cual su vida cambió para siempre. Y luego también la vida de tu familia puede cambiar, de tus seres queridos, porque ahora tú llevarás ese agua de vida y podrás predicar el mensaje que predicó Pablo, con el cual muchas personas se convirtieron y aún hoy se están convirtiendo con este maravilloso mensaje de las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. ¿Recibirás a Jesucristo en tu vida? Es tu decisión. Lidia tomó esa decisión, ¿la tomarás tú? Si la tomas tú, entonces como si Dios te dijera: te espero en el río. Ve a recibir a Cristo inmediatamente, acéptalo como tu Señor y Salvador y nos encontramos en el próximo programa. ¿Te parece? Bueno, hasta entonces.